Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio Cristiano. Esperemos que estén bien, familia. Estamos aquí un lunes, al lunes de podcast. Y el día de hoy me acompaña mi querido hermano y amigo Beto Almaguer. ¡Aplausos! ¡Yeah! ¿Cómo estás, Beto? Muy bien. Gracias aquí por la bienvenida tan calurosa con la que me han recibido. Ajá, sí, no, claro. Jamás me había sentido tan importante, la verdad. Primera y última vez, ¿no? Pero aquí andamos con todo, empezando un nuevo lunes. Está bien. Tranquilos, ahí disculpen mi voz. No sé, ando un poco mal porque... ¿Andabas predicando o qué? No, de tanto predicar... bueno, fuera. Pasa. No, es que en la iglesia estamos ensayando el drama para Semana Santa. Oh, sí, cierto. Y me toca hacer la del diablo. Y son escenas muy intensas. Y de Judas. Satanás es un personaje muy intenso. A mí me encanta hacerla de Satanás. La verdad, sí, al punto de que muchos de los hermanos se preocupan, men. Se preocupan, men. Una, porque siempre quieres ser Satanás. Es y que dos, está porque te sale tan bien, men. Es que, bueno... O sea, hasta el punto de que piensan que estás poseído. ¿Vale? Sí, piensan y siempre que salgo se preocupan. Siempre que salgo de hacer Satanás, siempre hay hermanos que quieren orar por mí. Ahí tienen el agua bendita ahí al lado de volar. Y a veces actúo que me estoy quemando. Nada, no sé qué. Pero esto es cosa de todos los años, ¿no? Sí, es todos los años. No sé, algo ven a mis líderes que me ponen a hacerle de Satanás y de Judas. ¿Algo saben de mí? Algo saben. Algo saben del espíritu que algo les está diciendo. Sí, vale. Estoy mal. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Claro que aprovechando que es Semana Santa, que pasó Semana Santa. Sí, ya pasó para las fechas que va a subir este video. Ya a ver. Es que estamos grabando un martes previo a Semana Santa, pero ustedes lo van a escuchar el lunes. Saludos a todos. Futuro. Y la semana pasada hablamos acerca de la historicidad de Jesús. Y el día de hoy queremos irnos un poco más profundo, hablar de cosas interesantes. Que por cierto, a muchas personas les gustó. ¿Les gustó, bro? La verdad, sí. Lo reflejaron los comentarios. Hubo personas que dijeron que iban a comprar el libro. Y sí, cómprenlo. Hagan lo posible, la verdad. Por ese comentario ahí ya valió la pena ese nomás leí los comentarios y yo una lagrimita así como que... De que sí está funcionando esto. Así es. Y si es la primera vez que se ve este episodio, pues, ve él también el pasado, que sé que será de bendición. Si es la segunda vez que ven este episodio, pues... ¡Ey, también suscríbanse! ¡Ayúdennos! Sí, ¿por qué? Nada, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Pero bueno, ya, empecemos. Continuando quizás esta serie, quisiera hablar contigo sobre la muerte. Vamos a hablar un poco sobre la muerte de Jesús y la resurrección. Sí, me parece. Vamos a hablar, ¿qué te parece bien? Vamos a ver cómo nos lleva la plática, vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos. Aprovechemos que estamos en Semana Santa. Aprovechando que estamos bueno, nosotros estamos en Semana Santa y lo más probable cuando vean el video hayamos salido. Ya va a haber terminado la Semana Santa. Pero estos temas siempre son presentes, bro. Deberían de estar presentes en todo tiempo porque es una de las cosas que deberíamos de estar reflexionando todo el tiempo. Y sí, pero también cuando nosotros aprendemos todos estos tipos de temas, a profundidad, los investigamos, los conocemos más, ayudan mucho a nuestra fe. Y es que es el por qué somos cristianos. Ajá, es la raíz de todo, o sea, esto es la base del por qué el cristianismo es la religión verdadera. Sí, ya de aquí se estira varios temas, pero todo comienza en Jesucristo, en su muerte y resurrección. ¡Oh! ¡No salió un coro, bro! Pero bueno, vamos a hablar sobre la muerte de Jesús y el libro del El caso de Cristo también habla acerca de la muerte de Jesús y da una explicación médica acerca de cómo murió Jesús, man. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo murió Jesús? Sí, man, y de hecho fue una de las razones por la cual empecé a leer ese libro. Ajá. Dije yo, o sea, conocemos la mayoría de las personas en Latinoamérica y en Norteamérica conocen la historia de Jesús. Es una de las historias más populares que existen. Pero solamente se van en lo que es la superficie, lo que dice la Biblia, y solamente agarran como a grandes rasgos de lo que sucedió y ya todos conocemos eso. Pero una vez que vas un poquito más a profundidad, es ahí donde encuentras esos detallitos, que la verdad te hacen como saborear más eso. Oh, ya. Sí, esos detallitos como que...
lees un versículo en la Biblia y luego de repente lo profundizas más de una perspectiva médica y te quedas como que wow. Exacto, y es que le da como un toque más de realismo. Uh-huh. Porque lo leemos y dicen, es un cuento y bla, bla, bla. Pero ya cuando te indagas más a lo que sucedió y empiezas a saber de, digamos, el aspecto físico de Jesús cuando estaba siendo azotado y todo eso, es así como de que te da una imagen muy viva de lo que sucedió. Así es. Y para empezar así hablando de esto, en el caso de Cristo, para tener una perspectiva, Lee Strobel, el autor del libro, entrevista a un doctor llamado Alexander Metherell. ¿Cómo se pronuncia en inglés, bro? ¿Dónde está? Aquí está. Metro, ya. Metro. ¿Sí lo dije bien? Sí, vamos bien con el inglés. ¿Vas con el inglés sin barrera? Ese inglés de Disney me nunca falla. Hablando de M, yo siempre quise ese, pero nunca me lo compraron. Siempre escuchaba la cancioncita en los anuncios. En la tele, vamos. Ajá. Pero sí, regresemos al tema. Sí. Traumas de la niñez de Beto. Después hablamos de ese tema. Después indagamos. Yo y un psicólogo hablamos. O sea, ya sé. Pero bueno, doctor Alexander Metherell, que dices tú que fue que estudió un poquito más a profundidad de lo que era la tortura de Jesús. Así es. Lee Strobel investigando acerca de la crucifixión de Jesús, porque él dijo, no, pues muy probablemente Jesús no murió en la cruz. Y dijo, ok, vamos a investigar un doctor reconocido y hablar acerca de este tema. Entonces, fue personalmente con este doctor reconocido y empezaron a hablar primeramente acerca de la tortura que sufrió Jesús antes de la cruz. Para hacer un repaso rápido, la verdad, a los que nos están viendo les recomiendo mucho que vean primero el podcast pasado. Sí. Porque en ese pusimos como el contexto de por qué Lee Strobel estaba haciendo esto. Pero para hacer un repaso rápido, el propósito de Lee Strobel de investigar todo esto para lo que es la vida, muerte y resurrección de Jesús, eso con el simple hecho de querer desprobar el cristianismo. O sea, no que digas tú de que Lee Strobel quería ver de por qué Jesús era verdad para él enforzar su fe. No, él solamente quería desprobar el cristianismo que al final terminó reforzando su fe. Sí, él quería demostrar que el cristianismo es falso y como tú dices, ocurrió lo contrario, se terminó convirtiendo. Pero bueno, en la entrevista de Lee Strobel con este doctor, el doctor empieza a hablar sobre aquel versículo en los evangelios en la cual dice que Jesús sudó sangre. ¿Nos puedes decir dónde está ese versículo o no lo tienes? No lo tengo aquí. Bueno, debe estar en uno de los evangelios. Pues será en pantalla. Lean sus Biblias. Bueno, todos sabemos que Jesús sudó sangre. En uno de los evangelios lo dice. Y cuando nosotros leemos este versículo, que Jesús sudó sangre, y cuando muchas veces nosotros lo podemos decir como que, es un detalle más, o realmente pasó eso, ¿cómo es posible que Jesús... De que será humanamente posible el sudar sangre? Nunca he visto eso, pero... Porque hasta la fecha no se han registrado otros casos de gente que sude sangre, ¿o sí? Hay muy pocos casos, y eso voy. Cuando uno suda sangre de una perspectiva médica, esto se le llama hematridosis. El doctor Martínez presente. Sí, claro, el doctor Martínez aquí mismo. Se le llama hematridosis. Y esto surge cuando estás con un gran estrés psicológico. Y este gran estrés causa un gran efecto en tu cuerpo. Y lo que hace es que provoca que la piel quede demasiado frágil. Al punto de que... Imagina esto. Imagina que ese estrés psicológico es como si te estuvieran apretando la cabeza. Así como que a punto así de que tu cabeza va a punto de explotar de tanta presión. Y esa reacción hace que sude sangre. O sea, Jesús antes de ir a la cruz, cuando hizo los evangelios, que estaba sudando sangre, es porque él estaba enfrentando ese estrés psicológico llamado hematridosis. O sea, hace que antes de que empezara cualquier tipo de tortura física, comenzó la tortura psicológica. O sea, antes de que lo aprisionaran y que lo azotaran y le hicieran todo eso, él ya desde una noche anterior, él ya estaba como sufriendo los efectos de lo que... Porque él sabía, él conocía perfectamente lo que le esperaba
a tal punto de que se puso a un nivel de estrés donde, como tú dices, empezó a sudar sangre, que es algo que no es fácil de hacer. No, son muy pocos casos. De ese estrés psicológico es demasiado fuerte que provoca eso, pero son muy pocos casos. Sí. Pero... Bueno, y eso lo que causa también es que tu piel queda demasiado frágil, demasiado sensible. O sea, imagínate, Jesús pasando por ese estrés psicológico, después reacciona a eso, su piel queda demasiado frágil y ahora siguen las torturas romanas. O sea, no fue que digas tú de que fuera unos... Como empezó fue con los latigazos, ¿no? No es de que así de que tú te pongas a latigar a ti mismo, no. Él estaba en un punto donde estaba en un estado mucho más frágil de cualquier persona normal. Entonces ahí es donde te pones a pensar y dices tú... Porque hay muchas personas que en su falta de conocimiento o su arrogancia dicen, yo pude haber hecho eso. Yeah. De que dicen, ¿por qué tuvo que haber sido Jesús, que al fin del día era una persona normalmente? Y dicen, no, yo pude haber hecho eso, y como que le bajan la importancia de lo que es la tortura y lo que se tenía que sufrir para ser crucificados. Entonces muchas veces cuando pasamos la historia por la superficie de lo que sucedió, es como de que no le damos la importancia suficiente de lo que realmente fue. Pero cuando te pones a indagar, así como lo vamos a hacer en este podcast, te pone una perspectiva completamente diferente y nueva. Así es. Eso inclusive lo vimos en las películas. Hubo un tiempo que mostraron a Jesús crucificado, Jesús normal, casi entero en la cruz. Y después llega la pasión de Cristo. Que sea lo que sea esa película, muchos tienen diferentes opiniones respecto a esta película, pero trató de ser lo más cercano históricamente a lo que Jesús pasó. Y nosotros vimos esa película, bueno, yo la vi y me acuerdo que me quedé sorprendido. Sí, de hecho fue clasificación R por la brutalidad. Sí, o sea, la verdad sí le recomendamos la película, pero mírenla no con el punto de vista de que así sucedió exactamente, no, es solamente para que te des una idea lejana, idea lejana de lo que pudo haber sido. Esta película fue criticada por ser muy violenta, muy sangrienta y todo eso, pero en sí hasta creo que hasta le bajaron un poquito porque lo que sucedió en aquel tiempo de verdad es algo que es inimaginable para nosotros. Sí. Bueno, las torturas romanas, vamos a hablar un poco lo que sufrió Jesús con estas torturas romanas. Las torturas romanas, principalmente en la historia, eran conocidas mundialmente por ser terriblemente brutales. O sea, las torturas romanas se le reconocían era que un soldado utilizaba un látigo. Ese látigo tenía un cuero trenzado con bolas de metal. Okay. Y hay cuenta que en ese látigo, que en las puntas tenía bola de metal, cuando golpeaban la carne y el soldado alejaba el látigo, esas bolas de metal se encajaban en la piel y al momento de salir a veces se llevaban hasta la misma piel ahí encajada en las bolas. Trozos de carne. Ajá, trozos de carne, moretones, había contusiones. O sea, que ese látigo no solamente era un golpe normal, sino que el propósito es de que golpearte, herirte y traer algo de carne con él. Oh. Aquí en tus notas veo que tienes una imagen que describe esto. Creo que lo vamos a poner en el podcast. Que describe esto muy perfectamente y es algo de que sí se notaba de que eran, como tú decías, famosos por el estilo de tortura que ellos hacían y que de verdad se pusieron a investigar de cómo hacer el tipo de torturas para que sean un poco más dolorosas de lo normal, porque puedes decir tú, es un latigazo normal, pero no. O sea, porque muchas veces lo comparas malamente con un látigo normal de esos de los que se ven con Indiana Jones. O con la que los dan a los animales para acarrear. O con el lazo de la Mujer Maravilla. Exacto. Eso es la verdad. Pero no, este era un arma especializada para torturar. O sea, como tú estabas diciendo, arrancaba trozos de carne de la persona. Entonces ahí ya te dejaba expuesto todo lo que es tu piel, te la dejaba expuesta y creo que en ese tiempo hacía calor, ¿o me equivoco? No recuerdo bien, pero sí, creo que sí era un tiempo de verano. Yeah. No, y muchas veces, según la historia, había personas que no sobrevivían a este castigo. O sea, que ni pasaban esa etapa. Que ni pasaban esa etapa y ahí mismo morían desangrados.
Pero, bueno, imagínate esto. Jesús sufriendo esos tipos de latigazos. Su piel ya estaba demasiado sensible por el estrés psicológico. Uh-huh. Y hay un historiador del siglo III llamado Eusebio, que él habla sobre la flagelación, sobre esta tortura romana, y él escribe lo siguiente. Este es un historiador. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto. Las venas de las víctimas quedaban al descubierto. Y los mismos músculos y tendones y las entrañas quedaban al descubierto. O sea, cuando Jesús termina esa tortura de la flagelación, de esos azotes, ya la piel estaba descubierta. Ya se le veían las venas, se le veían los músculos, los tendones, ya todo estaba descubierto. Entonces como que ya se empieza a ver la desfiguración de Jesucristo. Porque una vez más vemos en la Biblia donde menciona y como que describe la apariencia de Jesús cuando estaba yendo por medio de estas torturas. Pero cuando ya nos vamos más a profundidad es así como de que te da la idea. Te dice de que sí, o sea, está desfigurado y muchas veces los leemos y ya se queda está desfigurado. Pero cuando vemos el por qué se desfiguró, dónde comenzó la desfiguración de Jesucristo, es donde le damos un poco más de valor porque en realidad es algo que es algo inhumano. Inhumano lo que hicieron los romanos con Jesús, pero lamentablemente todo esto era necesario. Era necesario. Ahora, vamos a hablar acerca de la crucifixión ya. O sea, ya pasamos esos momentos antes. O sea, esto era más que nada como la marinación. Como lo estaban marinando para que fuera, ahora sí, la tortura de torturas, man. Entonces, ahora ya vamos a entrar a lo que es el evento principal, como se le puede llamar. El main event. Ya en la crucifixión vamos a hablar primeramente sobre lo que era el ser crucificado en una cruz y el por qué. Bueno, Jesús fue clavado en una estaca a un madero horizontal y los clavos principalmente es en las muñecas. Muchas veces nosotros pensamos de que, no, por pinturas o no sé, pensamos que cuando clavaron a Jesús eran en la palma de su mano, pero realmente, bueno, los que nos están viendo en YouTube, realmente los clavos fueron aquí. En la muñeca. En la muñeca, aquí al centro. Eran clavos de alrededor del 13 a 18 centímetros. Lo que hacía ese clavo es pasar de la muñeca, atravesaba toda la muñeca y lo que hacía ese clavo atravesando toda la muñeca es romper huesos y los tendones. Esa parte de hueso, o sea, literal puede ser describida como estaca, penetraba lo que es el hueso. O sea, el hueso de una persona, lo cual la verdad no me puedo imaginar el tipo de dolor que puede haber sido. Igualmente para esta sección vamos a poner una imagen ahí también en la pantalla porque estas notas, la verdad, te pasaste, man, están muy buenas. Sí, es una clase que ya por eso. Sí, y ahí describe muy bien en esta imagen cómo, con detalle, las arterias y todo eso, cómo la estaca pasaba por medio de lo que es el hueso de Jesús. Y es algo impresionante, la verdad. Un detalle que da el libro del caso de Cristo es de que si nos queremos imaginar el dolor de Jesús, imagínate cuando... No sé si te ha tocado a ti o no sé si las personas que nos están escuchando le ha tocado pegarse como alrededor del codo y que te da esa sensación como que... Como de calambre, tipo de... Ajá. Bueno, imagínate esa sensación de que unas pinzas estén agarrando ese tendón y que lo empiecen a dar vueltas hasta que truene. Es un ejemplo muy básico de lo que pudo haber Jesús sufrido solamente con ser clavado en la cruz. Y eso lo tenía que pasar una vez en cada mano. O sea, lo hacían en la mano derecha, mano izquierda y aparte se iban para lo que son los pies. Así es. Y eso es en la crucifixión. Bueno, en sí la crucifixión estaba dedicada para hacer una muerte lenta, dolorosa y por asfixia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es clavado, imaginemos esto. Jesús es clavado.
está en forma de cruz, nosotros ya más o menos tenemos la imagen en la cabeza. Cuando Jesús necesitaba respirar, necesitaba impulsarse hacia arriba para inhalar y bajar para exhalar. Y para eso creo que ponían como un trozo de madera en sus pies, ¿verdad? Sí. Para que se pudiera apoyar y para que poder levantarse. Pero incluso el simple hecho de hacer eso, pues ahí también eso era otra tortura. Porque ahora imagínate cada vez que tengas que hacer un respiro y un suspiro, inhalar y exhalar, era otra tortura constante que él tenía que hacer solamente para mantenerse vivo. Para mantenerse vivo. Imaginemos esto. La piel de Jesús ya estaba totalmente descubierta, los músculos, los tendones. Ahora imagínate, las estacas de la cruz, porque ya estaban los músculos pegando en la cruz. Y al momento de hacer solamente para respirar, la presión de sus muñecas ya dislocadas por los clavos, el dolor de los tendones, de los huesos rotos por medio de los clavos. Y hacer eso solamente por respirar. Y ahora imagínense ustedes, nomás para que tengan una imagen, o sea, un día caluroso. Y a lo mejor muchas veces Jesús también a veces lleno de tierra, porque donde estaba siendo azotado, él caía. Menciona la Biblia que donde estaba cargando su cruz, él se tropezó y cayó. O sea, ya cuando tienes sangre alrededor de todo tu cuerpo, la tierra se te va a pegar. Entonces, eso más lo que es la tortura y estar inhalando y exhalando a cada rato para mantenerte vivo, era algo que de verdad, como tú estabas diciendo, creo que es uno de los métodos más lentos y dolorosos para morir por una razón, porque obviamente los romanos indagaron sobre esto, indagaron sobre las técnicas y cómo hacerlo para que este proceso durara más y que fuera más doloroso. O sea, esto era como un tipo de investigación para hacer el mayor dolor en el mayor tiempo. Y sí, había personas que duraban días ahí haciendo estando crucificados. Había personas que duraban días hasta que morían por asfixia. Pues por eso que en los evangelios, desde que quisieron quebrar los pies de Jesús y quebraron los pies de los ladrones, según tengo entendido, para eso mismo, al momento de quebrar los pies. Para que ya no se pudieran levantar y que se asfixiaran. Así es. Entonces, esto es más o menos lo que escribí yo, es de que Jesús, a medida de que una persona está en la crucifixión, está sufriendo esos tipos de dolores y está sufriendo ese tipo de asfixia, eso provoca que reduzca el ritmo respiratorio y eso hace que el dióxido de carbono en la sangre se disuelva. Y bueno, para no hablarte muy médico, porque no soy médico. O sea, perdón, doctor Martínez. Sí, discúlpenme. Recuerda que no todos tenemos un doctorado en medicina. Sí. Perdón, somos gente... Nada, estoy porque lo vi en el libro. Pero bueno, yo nada puso copy and paste. Pero cuando ustedes lean el libro en esas partes, ustedes se van a dar cuenta un poco de más cosas. Sí. Bueno, en sí muchos historiadores creen que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba a punto de asfixiarse. Él sentía que ya su pulso estaba irregular. Él ya podía sentir de que estaba muriendo. Y es por eso que tuvo el tiempo de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él ya sabía cuándo iba a morir. Él ya sabía. Y muchos historiadores creen que Jesús murió de un paro cardíaco. Oh, ok. Y todo esto son hechos históricos. Pueden ser comprobados. Comprobados históricamente. Hablamos la semana pasada de evidencias históricas por fuentes no cristianas, fuera del cristianismo, fuera de los evangelios. Y ellos hablaban también de la crucifixión. Así que la muerte de Jesús es un hecho histórico y lo podemos ver también acerca de un punto de vista médico de cómo murió Jesús. Sí, es algo que en la Biblia te mencionan cómo fue que sucedió y te lleva por los pasos, pero una vez que es indagado desde un punto de vista médico, ahí es donde te puedes ver de que los médicos dicen, ¿sabes qué? Sí, esto sí es posible. Esto sí, ¿cómo iban a saber en aquel tiempo
de que el sudar sangre era algo. O sea, me imagino que ellos no, mucho menos en aquel entonces donde no había alcance a la información o a médicos o a cosas así. Creo, no lo tengo muy presente, pero creo que de los evangelios fue Lucas el que agregó ese detalle, como Lucas era médico. Era médico, sí. Entonces, era algo que de verdad no podía ser inventado. Cuando tomas en cuenta la era en que fue escrito estos evangelios, te das cuenta de que no había suficiente conocimiento médico para inventar el tipo de cosas que ellos estaban inventando. Inventando entre comillas. Entonces ya cuando adelantamos el tiempo al día de hoy y se puede investigar médicamente, ahora que ya tenemos demasiada información, la tecnología, podemos simular este tipo de cosas en computadoras. Se puede ser comprobado lo que sucedió y que existió y que de verdad sucedió como sucedió y tenía que suceder exactamente como sucedió para que pueda llegar a ser crucificado y que pueda morir en la cruz. Así es. Y sí, o sea, mediante el avance de la medicina, de la tecnología, nosotros podemos ver como un poco más de luz lo que fue la crucifixión de Jesús, que recalcamos, fue un hecho histórico. O sea, hay personas, y quizás con esto ya finalizamos, son 30 minutos. Hay personas, las demás religiones, diferentes otros sistemas de pensamiento que quieren desmeritar el cristianismo al hablar de que Jesús en la crucifixión, muchos dicen, no, es que Jesús no murió, sino se desmayó y los soldados romanos pensaron de que había muerto, por eso lo bajaron, y como Jesús no realmente murió, entonces cuando siguió vivo, muchos pensaron que resucitó, pero no es así. Pero cuando vemos todo esto históricamente... O sea, para empezar, estamos hablando de los romanos, estamos hablando de las personas que hacían esto. Esta no era la primera vez que crucificaban a alguien. Ajá. Esta no era mucho menos la primera vez que mataban a alguien. ¿Crees que personas como esta no van a saber cuando alguien está vivo o muerto? Ajá. Que no van a saber tomar el pulso o algo así. O sea, se nota de que esta no puede ser una de las opciones para que fuera falso. Sí, agregando de que si los soldados romanos tenían la orden de matar a alguien y esta persona se equivocaban y realmente, supongamos, se desmayó, la vida de los romanos corría en peligro. Exacto. Mataban al soldado romano por su equivocación. Incluso creo que también en los latigazos, ¿verdad? En el número de latigazos, si el soldado romano que le daba un latigazo de más, ese latigazo, adivina para quién iba. Ajá. Para el mismo romano. Entonces, cuando ellos decían de que, tienes que darle tantos latigazos a Jesús, ellos van a estar contando en alto para que haya evidencia de que lo están contando bien, que hagan testigos de que sepan de que sí fueron la verdadera cantidad de latigazos y para que él no le toque ninguno. Entonces, sí, o sea, estas personas eran personas entrenadas para matar a alguien. Y sí, o sea, esa teoría de que Jesús se desmayó es totalmente ilógico, es totalmente... Es una parte, si se hubiera desmayado, ¿crees que alguien se recuperaría en 3 días? Exacto. O sea, no, solamente para mí se me hace que son ya como excusas para tú no querer creer. Ahí ya es donde ya son problemas más personales de que tú no quieres aceptar el hecho de que esto sucedió. Sí, la semana pasada vimos, y ya con esto concluimos, las evidencias históricas de que Jesús existió. Hoy profundizamos un poco más desde una perspectiva médica e histórica, la muerte de Jesús, de que Jesús realmente murió. Y vamos a ver, quizás la próxima semana, la resurrección. Suscríbanse para no perder este siguiente episodio que va a formar parte de la trilogía. Ya hicimos nuestra primera trilogía, lo logramos. Y sí, va a estar muy interesante. Así es, así que esperamos que esto haya sido de bendición y reflexionemos sobre cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús fue torturado y solamente por amor hacia nosotros. Sí, todo esto no vale la pena si nosotros no tenemos en mente el motivo por el que esto sucedió, y probablemente el siguiente podcast vamos a indagar un poquito más en eso. Pero sí, hay que tener en cuenta que todo esto era necesario con el simple propósito de salvar nuestras almas. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. San Juan 3:16. El corazón de la Biblia. Ahí está el corazón de la Biblia, amén.
Pero bueno, con esto nos despedimos y esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Y no se olviden de suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes y píquenle ahí a todo, ahí, like, compartir, no sé. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Salud!